Buenas tardes. Esta es la clase de algoritmos genéticos con la librería de Python Deep. Bueno, tenemos, digamos que el video dividido en estas partes, así como el cuaderno. Entonces, tenemos una introducción. Entonces ya, digamos, hemos visto cómo se puede implementar el algoritmo genético para resolver un problema de Travelling-Salesman. Y hemos implementado el algoritmo genético a mano en Python, implementando los operadores y todo desde cero. Y ahora vamos a ver cómo se podría implementar utilizando una librería especializada en algoritmos genéticos, que puede ser aplicada, digamos, a problemas generalizados, pero vamos a verla con el TSP de nuevo para, pues, digamos, ver las similitudes entre los problemas y entre la forma en que se representan. Entonces, en este cuaderno tengo preparada la resolución de los problemas utilizando la librería Deep. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es instalar la librería en los notebooks de Google y en general cualquier Jupyter Notebook o digamos interfaz que utilice IPython se puede correr líneas específicas sobre el sistema operativo que está utilizando el cuaderno. En este caso debe ser algún tipo de Linux. Entonces estamos corriendo esta línea en el sistema operativo para instalar Deep en el ambiente de Python que se está utilizando este signo de exclamación antes. Entonces aquí estamos instalando Deep y aquí estamos, digamos, importando las librerías necesarias. Entonces vamos a correrlo. Bueno, ahí se instaló el Deep y se importaron las librerías. Y también para este ejemplo en particular tenemos unas instancias que ya están resueltas del TSP. Entonces con esto podemos ver qué tan cercana fue nuestra solución al óptimo, que ya sabemos, pues, porque ya se ha resuelto en otros solvers. Entonces tenemos una instancia del problema con 17 nodos, una con 24 y una con 120 nodos. Entonces vamos a importar en este repositorio, pues si quieren ver los datos, pero igual ahora vamos a verlos cómo están estructurados. Entonces aquí importo los datos, voy aquí y ya, pues digamos, tengo esta carpeta. Entonces, pues a ver, más que ver la teoría y cómo se desarrolla, porque eso ya pues lo vimos en el notebook anterior y en el video del profesor Osorio, pues tenemos que aprender la sintaxis de la librería y digamos qué es lo que está haciendo por debajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar los datos del problema, ¿sí? Vamos a utilizar simplemente la librería JSON, que es estándar de Python, y vamos a utilizar el problema de 17 nodos, ¿sí? Si quieren probar pues, los otros problemas, simplemente es cambiar aquí por 24 por 120. Aquí, bueno, voy a mostrar los datos, cómo están estructurados. Entonces es simplemente un objeto JSON, tenemos una propiedad tourSize que simplemente me dice cuál es el tamaño, cuántos nodos hay, el tour óptimo para esta, digamos, para esta instancia, la distancia óptima de ese tour, y tenemos la matriz de distancias. Sí, aquí empezamos con la matriz de distancias y no tenemos, digamos, una lista de puntos, pero si tuviéramos una lista de puntos, pues digamos que se puede sacar sencillo la matriz de distancias. Bueno, entonces de aquí extraemos la matriz de distancias, extraemos el número de tours y aquí ya comenzamos a ver eh, pues digamos el código, la lógica que utiliza la librería. Entonces tenemos creator.create. Entonces primero hay que decir que la librería trabaja como con plantillas de funciones. Entonces digamos, no es muy intuitivo lo que se está haciendo, pero por eso voy a intentar explicarlo de la mejor forma. Entonces creator.createFitnessMin, aquí simplemente estamos registrando un componente llamado FitnessMin que va a utilizar este base.fitness de, pues de la librería con este parámetro de weights. Entonces simplemente estamos creando como un placeholder para tener ahí el fitness de los objetos que vamos a tener. Entonces, pues ya hablamos de que, digamos, en los algoritmos genéticos los objetos están representados por un genoma, un individuo en específico es un genoma, que puede ser un vector, casi siempre se representa como vectores. Entonces es lo que estamos creando aquí. Entonces estamos creando un individuo que será representado como un array de Python de tipo dato íntegra. El i significa íntegra.
pues digamos que pueden ver los otros tipos de datos que hay, porque esto también es parte de la librería estándar de Python. Y le estamos asignando a ese objeto un fitness utilizando esta función de plantilla que ya hemos definido acá. Entonces simplemente cada vez que se llame la función creator.individual estamos creando un individuo. Toolbox. Bueno, base.toolbox simplemente es para llamar una de las funciones principales de la librería, que es esta función register. Entonces, de la forma que trabaja la librería es como creando funciones plantilla. Entonces, cuando yo digo toolbox.register y le pongo aquí índices, entonces estoy registrando la función índices. Y la función lo que va a hacer es, el siguiente argumento va a ser la función que se va a ejecutar con los argumentos que siguen. Entonces, cada vez que yo llame toolbox.índices, voy a llamar la función random.sample con los argumentos range, insize y insize. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un llamado a toolbox.índices es lo mismo que llamar a random.sample con esto adentro y con esto adentro, que me está generando básicamente un vector o digamos una solución diferente cada vez que se llama. Una solución aleatoria, digamos, está ordenando los números de forma aleatoria y me está creando un individuo, una instancia del problema. Entonces ya tenemos eso y aquí vamos a crear un individuo. Entonces lo que se va a hacer es crear un iterable de tipo individual, ¿sí? Como este con este que creamos acá arriba. Y dentro de ese iterable, o digamos, ese individuo va a estar compuesto por índices. Entonces estamos creando un objeto cada vez que llamamos esta función que va a ser de este tipo y que va a tener un genoma definido por esto. Entonces, un genoma aleatorio. Y aquí lo que vamos a hacer es registrar población. Entonces va a crear una repetición de un tipo lista y pues cada elemento dentro de esa lista va a ser de tipo toolbox.individual, que es el que definimos aquí. Entonces, ¿qué nos falta aquí, por ejemplo? Sería definir el tamaño de la población. Entonces, yo podría llegar a escribir aquí n igual a 100, pero no queremos quemarlo en el código, entonces eso se deja pasado por parámetro, que ya lo veremos más adelante. También tenemos que definir una función de evaluación para el TCP. Ya hemos hablado que la función de evaluación en el TCP simplemente es la suma de todas las distancias de, digamos, los puntos en el TCP y el último con el primero. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces distancia es igual a la distancia del último con el primero y después simplemente un ciclo que va sumando cada uno de los puntos consecutivos. Aquí es importante esto, que se retorna una tupla, digamos no estamos retornando un solo objeto porque él requiere que sea una tupla, requiere que sea un iterable. Entonces pues digamos que ponemos esto aquí. Bueno, siguiente tenemos toolbox.registerMate. Aquí le estamos diciendo al framework cuál queremos que sea nuestra función de cruce, nuestra función de apareamiento y vamos a utilizar tools.cxPartiallyMatch. Entonces, ¿qué hace esta función? Ustedes vieron que digamos en la implementación propia nos tocó definir cada una de las funciones, la de apareamiento, la de mutación, la de selección. Aquí ya hemos definido nuestra función de evaluación, ¿sí? Es esta misma que tengo acá arriba. Entonces, pues digamos que esa ya no tiene explicación. Pero estas, el framework nos permite a nosotros definir una función, digamos, de selección, de mutación personalizada, pero también nos da algunas funciones que ya están predefinidas. Entonces tenemos esta función y tenemos esta función. Entonces, tools.cxPartiallyMatch es una función muy simple. Simplemente digamos que tenemos los vectores, entonces tenemos dos individuos que se van a cruzar y tenemos los vectores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el proceso. Entonces, primero se ejecuta un rango, o bueno, se saca un rango de los vectores aleatorio. Intercambiamos los rangos y vemos cómo se están mapeando las relaciones de los intercambios y las hacemos para poder que los resultantes, pues digamos que cumplan con nuestra propiedad inicial. ¿Cuál es nuestra propiedad inicial? Pues que todos los números del rango tienen que aparecer. Entonces no me pueden quedar números repetidos. Digamos, no puedo tener un TCP que sea 1, 1, 1, 2. No, tienen que ser diferentes todos. Tenemos esta función. Bueno, igual, pues pueden, si no les quedó muy claro, digamos esto, pueden mirar la documentación de DIP o pues simplemente buscan
pues crossover partially match en internet y pues van a haber muchas explicaciones. Bueno, esta siguiente tenemos shuffle indices. Este es básicamente lo mismo que estábamos haciendo. Esta simplemente muta un individuo cambiando índices aleatorios según esta probabilidad. Entonces, en cada índice tengo un 5% de probabilidad de cambiar con otro elemento aleatorio de la lista. Y selección es el selection tournament, simplemente va a elegir las 3 mejores. ¿Sí? Que también es el mismo que tenemos en la implementación. Entonces, como ustedes pueden ver, la implementación o digamos la lógica debajo de todo esto es muy similar al que implementamos a mano, pero pues tenemos un código más corto y en general es más eficiente. Entonces ya aquí seguimos con la parte de pues el algoritmo. Aquí simplemente estamos poniendo una semilla aleatoria fija como para digamos tener cierta reproducción igual de los escenarios. Aquí estamos creando nuestra población, lo que les decía aquí n igual a 100. Entonces a esta función que habíamos dicho que le hacía falta un parámetro ya se le está pasando aquí. Y se está creando una población de individuos. Entonces, Hall of Fame, ¿qué significa? Que vamos, solamente nos interesa en el mejor tour. Entonces Hall of Fame 1. Entonces si yo quisiera los 3 mejores tours, pues pongo Hall of Fame 3. Pero aquí solamente necesito la mejor ruta. Digamos, bueno, estas estadísticas... En este caso, la única estadística que estamos guardando es el fitness, ¿sí? Es el valor de fitness pues de digamos las poblaciones o digamos de las corridas, y vamos a registrar unas estadísticas. Entonces estas estadísticas tienen que ver, vamos a ver el average de las poblaciones, la desviación estándar de las poblaciones, el mínimo de las poblaciones y el máximo de las poblaciones, todos relativos a esto, al fitness value, que es en este caso pues la suma de nuestra distancia del vector. Bueno, aquí simplemente también el framework nos provee, digamos, una serie de algoritmos, aunque podríamos nosotros implementar nuestro algoritmo pues de forma manual o un algoritmo personalizado, pero digamos este es el algoritmo genético más simple que funciona igual al que vimos en la implementación pasada. Entonces le damos la población, le damos el toolbox con todas nuestras funciones. Estas son las probabilidades de cruce y de mutación. Este es el número de generaciones que va a correr. Stats igual a stats es este objeto que estamos aquí para que nos registre pues estas estadísticas. Y el Hall of Fame para que digamos tengamos ahí nuestro mejor objeto. Entonces simplemente él va a correr el algoritmo y nos va a devolver pues, la población, las estadísticas y el Hall of Fame que va a contener nuestra mejor ruta. Entonces ya aquí este es el main digamos, del cuaderno. Entonces, bueno, asigno estos objetos igual a mi función, que sería esta. Y simplemente imprimo mi Hall of Fame, que sería un objeto individuo, y lo evalúo. Entonces, cuando yo corro esto, entonces podemos ver que el algoritmo empieza rápidamente a computar. Entonces vemos que en la generación 0, entonces el average de la generación 0 es 4600, la desviación estándar 424, el mínimo es este, el máximo es este, y así para todas las generaciones. Entonces cuando yo recuerden que yo le puse que quería solo 500, entonces ¿qué nos hizo? Al final nos imprimió el individuo que quedó en el Hall of Fame, es un array de tipo integer, como ya lo había dicho, y pues digamos este es el tour que él encontró, que era supuestamente el mejor, con una, pues digamos una función de evaluación de 2085. Si nosotros vemos aquí en el problema, vemos que la óptima de ese tour de hecho es esa misma, es 2085. Y podemos mirar, digamos, podemos observar si esto fue igual o si fue diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 15, 11. Entonces, ¿dónde está 15? Aquí, y después está un 0. Entonces, bueno, parece que hubiera dado el tour en un orden como inverso, pero parece que fuera la misma solución. Entonces, por ejemplo, tenemos 4, 1, 9, 10. 4, 1, 9, 10. Es el mismo vector, simplemente que está reversado. Recordemos que en este problema no importa el orden en el que se recorran los nodos, simplemente la secuencia. Entonces vemos que está devolviendo la solución óptima, aunque este es un problema muy pequeño.
si yo vuelvo acá y corro 24, pues muy probablemente, bueno, puede que nos dé la solución óptima, pero puede que no. 1457, 1272. Entonces aquí ya vemos que estamos lejos de la solución óptima. Y pues entre mayor sea la instancia del problema, pues más lejos vamos a estar si no ajustamos los parámetros. Entonces si yo le pongo 120, vamos a estar muy lejos del óptimo. Entonces 24.885 y vemos que este tiene 6.942. Entonces, pues, digamos, ¿qué alternativas hay? Pues, primero que todo, podríamos aumentar el nivel de población. Podríamos subir este número de torneos. Entonces, digamos, no sé, bueno, yo sé que mi población son 1000. Mi número bueno, digamos, el grande, pues, de la selección, 30. Y pongamos esto en 2000. Bueno, esto va a tardar bastante. Es una instancia de un problema grande. Eh, pero bueno, digamos aquí podemos ir viendo cómo él va mejorando. En el mínimo, esta es la columna del mínimo. Entonces vemos que va bajando y cada vez sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Pero es muy probable que llegue, o bueno, digamos que este tipo de algoritmos tienen cierto como retornos que van disminuyendo con el tiempo. Entonces no es simplemente ponerle más generaciones y vamos a llegar. No, no necesariamente. Entonces lo más probable es que no alcancemos el óptimo que se está esperando. Puede ser que, digamos, habría que cambiar la estrategia de mutación o la estrategia de reproducción. Hay muchos parámetros que se le pueden mover, digamos, estos porcentajes. Vamos en 17.000. Entonces, pues digamos que este tipo de algoritmos, como ya lo pueden ver, pues no garantizan optimalidad, sobre todo en instancias tan grandes. Pues 120, digamos que no, pues clásicamente, digamos, con fuerza bruta no podríamos resolver un problema de 120 nodos de tipo TSP. Como ustedes saben, TSP tiene una complejidad de n-1 factorial, entonces imagínense 119 factoriales, ese es el número de posibilidades que tiene el ordenamiento del TSP. Entonces, pues por eso existen este tipo de métodos heurísticos. Y el que vamos también a ver, que es el de Ant Colony Optimization, que está diseñado básicamente para resolver problemas de tipo TCP, o bueno, digamos, fue concebido para eso. Y también es una heurística, pues, digamos, inspirada en la naturaleza. Y funciona, digamos que, muy bien para este tipo de problemas y además es muy eficiente. Pues vemos que yo simplemente le cambié algunos parámetros a este algoritmo y ya pasó a demorarse medio segundo, que estaba demorándose con las 500, a demorarse ya 2 minutos que lleva aquí corriendo. Entonces no son algoritmos escalables, son para obtener soluciones, pues digamos, mejores que el aleatorio, pero no me ofrecen, digamos, la optimalidad. Entonces tengo 15.184 y pues como habíamos visto, mi distancia óptima es de 6.900. Entonces todavía estamos muy lejos de la meta. Bueno, esto digamos fue la introducción a Deep. Entonces es más, digamos, es una librería versátil donde podemos resolver cualquier tipo de problema o bueno, llegar a soluciones pues más cercanas al óptimo. Es difícil que lleguemos al óptimo siempre, pero pues digamos que se hace lo mejor que se puede con el algoritmo y que se pueden adaptar más fácil que digamos el algoritmo escrito a mano, que digamos fue muy hecho a la medida para el TCP, entonces es difícil de adaptar. Muchas gracias.